de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él, mi protector, mi guía fiel, me llevará al hogar. Continuamos entonces con el hermano Jimmy Cortés, que va a estar teniendo el tema principal de la mañana de hoy llamada Volvaos a mí. Hermano Jimmy, el tiempo es suyo. Buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor pueda bendecirle a cada uno de ustedes grande y ricamente. Bien, antes de yo iniciar, me gustaría compartirles, o más bien anunciarles, para el próximo sábado, en adelante, en la parte que acaba de pasar sobre la cartilla, el repaso de la lección, nos gustaría que cada amigo o hermano que va a tener una participación o va a tener una opinión sobre la cartilla, que por favor podamos prender nuestras cámaras para poder saber quiénes son los que están compartiendo. Vamos a iniciar eso el próximo sábado, ya sabiendo que ya estamos en vivo desde YouTube. Bien, quiero antes de iniciar invitarles ahí donde están. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener unas palabras de oración para que sea Dios quien tome el control de todas las cosas. Oremos. Amado Dios y Padre Santo y Eterno, te damos las gracias, Padre Dios, porque tú provees cada día grandes cosas, grandes oportunidades. Te agradecemos, oh Padre, porque tú eres nuestro Dios y porque nos da la oportunidad de que en esta hora, en esta maravillosa mañana, podamos compartir y reunirnos en calidad de hijos tuyos a través de esta plataforma Zoom. Suplicando también, Señor, que muy pronto podamos encontrarnos en cada una de nuestras iglesias y poder adorarte en aquellos lugares. Pero añoramos con todo el corazón muy pronto poder encontrarnos en la patria celestial cuando vengas en gloria y majestad. Gracias por tu amor y por tu misericordia. De manera especial bendice a cada uno de los amigos que nos acompañan a través de esta reunión. Tú seas con ellos, que tú suplas sus necesidades, que tú les ayudes en todo momento de su vida. Cuida sus hogares, sus familias, su trabajo, sus posesiones. Que tú seas su controlador, su ayudador, seas su todo, Señor. Gracias, Padre eterno. Y que al abrir en este momento tu palabra, sea tu Santo Espíritu quien habla en nuestras vidas y que pueda haber cambios para vida eterna, Señor. Quédate con nosotros y utilízame para hablarle a la persona a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, amigos, quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Esperemos que sea el Espíritu Santo de nuestro Padre quien pueda tomar el control de nuestras vidas y así que sea Él quien nos lleve al convencimiento de todo pecado.
El tema en esta mañana lo he titulado Volveos a mí. Y quiero primeramente invitarte a buscar en tu Biblia, en el libro de Zacarías. Allí donde tú estás, me gustaría que buscaras tu Biblia, tu espada de doble filo, y podamos escudriñar la palabra de Dios. Libro de Zacarías, el capítulo 1. Y allí nos vamos a centrar en esta mañana. Zacarías capítulo 1, y voy a leer el versículo 1. Y vamos a sacar algunos puntos interesantes allí. Déjenme compartir pantalla para los que no tienen Biblia puedan estar viéndolo aquí. Ok, ¿se está viendo? Sí. Correcto. Bien. Volveos a mí. Zacarías el capítulo 1, versículo 1. Noten cómo dice la palabra de Dios. Zacarías 1:1. En el principio, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Vamos a ver algo aquí. Primero que todo, notamos lo siguiente. Dice que en el principio, en el segundo mes, en el mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová a un profeta llamado Zacarías. Y aquí vemos lo siguiente. O sea, Dios está hablándole al profeta Zacarías. Dios tiene algo que decirle al profeta Zacarías para poder contarlo a las personas de aquella generación cuando estaba el profeta Zacarías. Pero ¿qué es ese algo que Dios tiene que contarle? Primero que todo vemos que en el versículo 2, Zacarías vio que Jehová estaba enojado en gran manera. Pero ¿por qué Dios se había enojado en gran manera? Según lo que Zacarías tal vez había escuchado. Y es lo siguiente que vamos a ver. Y quiero que tengan esto en claro. Dios se había enojado en gran manera cuando se refirió a Zacarías, el cual le va a contar al pueblo lo que Dios le había anunciado. Sigue diciendo en el versículo 3. La palabra de Dios dice, Zacarías capítulo 1, versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nota esto tan especial y tan hermoso. Volveos a mí, es lo que el Señor está diciendo a Zacarías que le diga al pueblo. Pero ¿por qué razón Dios le está diciendo al profeta que tienes que anunciarle al pueblo que tienen que volver a Dios? Ahora, nosotros tenemos que ver y ser conscientes en lo siguiente. Cuando Dios dice, volveos a mí, eso quiere decir que en algún momento de la vida de estas personas, ellos estaban con Dios, estaban de parte de Dios, le eran fiel a Dios, seguían los caminos de Dios, hacían la voluntad de Dios. Pero cuando el Señor Dios le dice al profeta que le hable al pueblo y le diga, volveos a mí, es porque algo pasó. Algo estaba pasando, mis queridos hermanos. El pueblo se había apartado de los caminos de Dios. El pueblo se había apartado de las leyes y estatutos del Señor Jehová. El pueblo estaba descarriado. Andaba sin esperanza de Dios en el mundo. Se estaba olvidando de Dios. ¿Y qué sucede? Dios, como en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos de que Dios ha levantado profetas en diferentes generaciones de toda la historia. Y levanta profetas para darle un mensaje certero al pueblo de Dios. Volveos a mí, dice el Señor Jehová. Pero estamos viendo, cuando llegamos al versículo 4, vemos de que el Señor le está diciendo al pueblo lo siguiente: no seáis como vuestros padres. ¿Cómo así? Saben que los padres de aquella generación también anduvieron en los caminos de Jehová Dios. También hicieron la voluntad de Dios.
También caminaron en las leyes y estatutos de Jehová Dios. También hicieron lo que Dios les pedía y les indicaba que hicieran. Pero ese pueblo también decidió tomar parte en la historia y apartarse del Señor. Mira el versículo 4 dice, no seáis como vuestros padres. O sea, Dios le está diciendo al profeta Zacarías que le diga a su generación en aquel entonces que no sean como vuestros padres. ¿Por qué? A los cuales dice la Biblia que los profetas de Dios clamaron a aquellos padres de aquella generación y le decían, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, volveos. ¿Qué vemos allí? Lo mismo que Dios le dijo en el versículo 3 a la generación del profeta Zacarías, fue lo mismo que le había dicho a los padres de aquella generación. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y esto es interesante, hermanos, porque esa es la historia que se repite hoy en día en nuestra generación. Esa es la historia que se repite con el pueblo de Dios hoy en día. Tal vez hace 10 años, 20, 30 años, tú decidiste caminar en los caminos, en los preceptos de nuestro Dios. Tal vez hace muchos años tú tomaste la decisión de servir a Dios. Dios te aceptó. Dios te abrazó. Hubieron bendiciones de parte de Dios para ti, para tu hogar, para tu familia, para con los tuyos. Pero hoy en día, por cualquier situación o circunstancia que pasan en la vida, tú has decidido tomar otro rumbo en tu vida. Has decidido apartarte de los caminos de Dios. Y Dios hoy en día dice, volveos a mí. Porque ese es un caballero, es un Dios, es algo maravilloso. Él dice, no importa si te has apartado de mí, no importa en qué has andado en tu vida, no importa lo que has hecho, pero hoy te estoy diciendo que vuelvas a mí. Y si Dios te dice, vuelve a mí, yo me volveré a ti. Y eso es algo interesante. Pero ¿por qué Dios le dice esto a la generación de Zacarías? Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Era lo que hacían los padres de aquella generación de Zacarías. ¿Y saben qué es lo triste? Dice la palabra de Dios allí mismo en el versículo 4, en la parte de abajo. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Eso es lo triste, mis queridos hermanos. Aquí podemos notar algo interesante. Los padres de aquella generación a la cual Zacarías les está hablando de parte de Dios, se habían apartado de Dios. Dios levantó profetas para buscarlos y darle el mensaje que Dios les había mandado. Pero ellos no escucharon, ignoraron la voz de Dios, ignoraron la voz de Dios a través de su profeta y decidieron seguir en sus malos caminos, en sus malas obras y hacer su propia voluntad. Y de eso es que Dios quiere librar o quiso librar a las personas del tiempo de Zacarías. Por eso que le decía, volveos a mí y yo os volveré a ustedes. No seáis como vuestros padres a los cuales los profetas clamaron y le hicieron y le dijeron y le insistían. Dios está llamándolos. Vuelvan a mí. No seáis como ellos. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, si nosotros traemos eso hoy en día a nuestra actualidad, ¿qué podemos ver? ¿Saben qué podemos obtener? De que nos está pasando lo mismo. Prácticamente igual. Dios quiso salvar a aquellas personas para que no se perdieran como sus padres se habían perdido. Y le dice, volveos a mí. Así mismo Dios está haciendo hoy en día. Dios todo lo que tiene que decirte a ti está aquí en su palabra.
Dios puede hablarte a través de la naturaleza. Dios puede utilizar a una persona para que te busque. Dios puede utilizar cualquier cosa, cualquier situación en la vida. Dios puede poner para que tú vuelvas a sus caminos. Y Dios seguirá insistiendo, hermanos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Sabes qué? Dios seguirá insistiendo y llamando y susurrando a tu corazón, a tu oído. Estará allí cada momento en tu vida. Lo que se estuvo viendo en esta mañana en el programa de Escuela Sabática es interesante. Miren, nuestros primeros padres fueron instruidos por Dios. Ahora, en nuestro hogar, los padres deben instruir a sus niños desde pequeños. Muchos dicen, mis queridos hermanos, que no, cuando él sea un adolescente, yo empezaré a nutrirlo de la palabra de Dios y del buen mensaje. ¿Para qué? Si hoy en día nuestra sociedad, cuando vemos a nuestros adolescentes, están perdidos. Están perdidos en más de un vicio. Y si tú piensas que tu hijo te va a obedecer después de la adolescencia, hermano, es muy tarde. Hoy es el día en el cual tú tienes que iniciar con tus hijos desde pequeño. En aquel entonces los israelitas a sus niños, aún estando en el vientre de su madre, les hablaban y les hablaban de la Torá. Y cuando nacían, mis queridos hermanos, ellos le inculcaban de la palabra de Dios. Y cuando iban creciendo, ¿saben qué era una de las prioridades? Que la palabra de Dios estuviera inculcada en sus mentes. Y ellos se aprendían prácticamente la Torá de memoria y la recitaban. Y es de esa manera en que nosotros debemos instruir a nuestros niños, para que se cumpla lo que dice el proverbio, para cuando fuese viejo, no se apartara en sus caminos. Llega una edad donde toman sus decisiones, sí, pero ya el mensaje, la semilla fue sembrada. Hoy en día, mis queridos hermanos, a pesar de las situaciones o circunstancias que hemos vivido en nuestra vida, a pesar de aquella situación que nos hizo apartarnos de nuestro Dios, no importa. Dios dice, volveos ahora de vuestros malos caminos. Volveos ahora de vuestras malas obras. Dios nos acepta. Dios nos ama. Dios nos espera. Y Dios quiere y espera por ti en esta mañana. Vamos a seguir leyendo lo que dice el siguiente versículo, versículo 5. Dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 1, versículo 5. Miren esto, vuestros padres, ¿a dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Nota lo que Dios le dice a Zacarías que le diga a esa generación. Luego de que habló de sus padres que se habían descarriado, Dios los buscó, Dios los llamó y no atendieron a la voz de Dios. Ahora le dice, ¿a dónde están sus padres? Se perdieron. Y aquellos profetas que Dios había utilizado para hablarle a sus padres, hoy en día, ¿dónde están? Ya perecieron. Tal vez aquellos profetas perecieron en Cristo Jesús. Y cuando Cristo venga, van a ser levantados de las tumbas para recibir a Cristo en el aire y vivir por la eternidad. Pero ¿qué sucederá con aquellos padres que decidieron hacer su voluntad antes que la voluntad de Dios? Se perdieron, hermano. Es por esa razón que Dios estuvo llamando al pueblo de la generación de Zacarías para que se apartaran del mal y no fuesen como sus padres. Dios lo quería rescatar. Dios levantó profetas para rescatarlo. Y de la misma manera está actuando de diversa manera para sacarte del pozo cenagoso donde tú y yo nos encontramos hoy en día. Versículo 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. O sea, hermano, se perdieron. ¿Qué les está queriendo decir Dios a través del profeta Zacarías? Sus padres se perdieron.
No quisieron escuchar mi palabra. Sus padres no entrarán a la patria celestial. Decidieron actuar de acuerdo a su propia voluntad, de acuerdo a su propia concupiscencia. Me desobedecieron, se apartaron, se alejaron. Ahora vivieron sin Dios en este mundo. Y sigue diciendo el versículo. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés de que Dios volverá a este mundo para pagar a cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala. O sea, nosotros vamos a ser juzgados y nuestras buenas obras y nuestras malas obras van a ser pesadas en balanza. Ahora, vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra vida hoy en día. De acuerdo a nuestra vida, hermano. Ustedes tienen que estar claros de que en el libro Apocalipsis dice que en los cielos hay libros. No solamente el libro de la vida. Habla del libro de memorias, donde tu vida está siendo escrita. Todo lo bueno, todo lo malo, aquel pecado que cometiste está siendo escrito, pero cuando tú confiesas tu pecado a Dios, Él es fiel y justo y te perdona. ¿Y sabe qué hace? Borra aquel pecado que le confesaste a Dios. Vamos a ser juzgados. Y es por eso que Dios hoy en día te está llamando. Es por eso que Dios hoy en día está utilizando a personas para llamarte. Es por eso que hoy en día, a pesar de la pandemia que estamos atravesando, a pesar de que no nos permiten adorar en las iglesias, en los templos, a pesar de eso, Dios permitió que esta aplicación Zoom o estos YouTube, Facebook, sea utilizado hoy en día para que el mensaje de Dios sea transmitido a lugares de donde tal vez muchos pastores y ancianos de iglesia no pudieron haber llegado. Porque Dios tiene un plan para ti y para mí hoy en día. Y ese plan es que tú vuelvas a Dios y Él volverá a ti. El pueblo de Israel en el pasado vivió muchos años haciendo la voluntad de Dios, caminando según los preceptos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Compartían el pan unos con otros. Se sentía una coinonía maravillosa. Pero sucede de que llegó un momento en el cual el pueblo de Israel, el cual Dios los amaba y los quería como la niña de sus ojos, murmuraban tanto, criticaban tanto, se preocupaban solamente por sus propias necesidades y no por la del prójimo. Y poco a poco empezaron a ver las ciudades paganas fuera de la ciudad de Dios y fueron mezclando las cosas de Dios con las cosas paganas, se fueron apartando de Dios, mis queridos hermanos, y se fueron alejando y alejando y alejando. Y Dios constantemente levantaba profetas para llamar a su pueblo. Y llamaba a su pueblo. Insistía llamando a su pueblo. Y el pueblo decidió hacer su voluntad. Para el tiempo cuando Jesucristo vino, la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos lo rechazaron. Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo. Están los discípulos, rechazados por el pueblo judío, escupido, golpeado, maltratado, matado. Pero esas personas, el mensaje fue predicado para los gentiles, como tú y como yo. Y quiero decirte en esta hora, el pueblo de Dios siempre se ha apartado de Dios. En toda la historia, el pueblo de Dios se ha apartado de Dios y Dios siempre los llama y los llama. Y levanta a otras personas, los profetas, para buscarlos, para llamarlos. Y en nuestra actualidad está pasando lo mismo.
Dios te está llamando, mis queridos hermanos. Dios está llamando a cada uno de los que están escuchando en esta mañana. Hay un mensaje para ti. Tal vez este mensaje, Dios permitió que su Santo Espíritu Santo, que tu Santo Espíritu, disculpen, pudiera utilizarme para hablarte a ti en esta mañana. Yo no sé cómo Dios hace las cosas, pero Dios es Dios. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios sabe que el mañana para tu vida. Y es por eso que Dios no se cansará de llamarte. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, si ahí donde tú estás, en tu corazón o en tu oído, Dios estás escuchando una voz que dice, vuelve a mí. Olvídate del mañana, vuelve a mí hoy. No te pongas a pensar, no, porque mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi tatarabuela hacían esto, ahora yo tengo que hacerlo. No, hermano. Haz lo que Dios dice. Haz lo que dice su palabra. Y vuelvo a decirte, todo lo que Dios quiere para ti está aquí. Es por eso que la Biblia dice, Dios en su palabra, escudriñad vuestras escrituras porque en ellas os parece que encontraréis ¿qué cosa? La vida eterna. Aquí. Por algo Dios escribió en su palabra, más bien en unas tablas de piedra con su dedo, los 10 mandamientos. Por algo lo escribió, para que tú y yo podamos obedecerlos. Y a pesar de tu vida en la cual has vivido hoy en día, a pesar de todo lo que tú has hecho, aún Dios sigue llamando a la puerta de tu corazón. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, un versículo muy conocido y muy utilizado y es hermoso. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Mira lo que Dios hace en Apocalipsis 3, versículo 20. Dice la Biblia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, si alguno oye la voz y abre la puerta, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Si alguno oye la voz y abre la puerta, ¿qué hace el Señor? Entraré. Si tú te vuelves a Dios, el Señor te vuelve a ti. El Señor va a estar contigo. El Señor está dispuesto a buscarte donde tú quieras, donde tú estés. Sin importar lo que tenga que hacer, si tú le permites a Dios que entre en tu corazón y que sea lo primero en tu vida, Dios te va a buscar donde tú quieras, donde tú estés. Es que nosotros tenemos que aprender a poner a Dios en nuestra vida, a colocar a Dios en nuestra vida. Por eso la palabra dice en el libro de Mateo, mas primeramente buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Nosotros siempre actuamos de una manera contraria. Primero nos levantamos de nuestras camas, nos levantamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, vamos al trabajo, venimos del trabajo, hacemos todo en el día y cuando nos vamos a acostar, gracias Dios por este día, permíteme descansar y levantarme en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no hacemos como dice el versículo? Primeramente buscad el reino de Dios. Busquemos a Dios, pongámoslo en primer lugar en nuestra vida y todas las cosas van a ser añadidas. Dios te dará bendición en ese día. Pero es necesario que nosotros aprendamos a poner a Dios en primer lugar. Dios quiere estar contigo en todas las fases de tu vida. Quiere estar contigo en tu hogar. Quiere estar contigo en tu familia. Quiere estar contigo en tu trabajo.
quiere estar contigo en tu escuela, en tu universidad, en tu comunidad, en la sociedad. Dios quiere estar contigo. Pero tal vez, porque tú te preguntas, ¿por qué no le está? Porque tal vez tú no se lo permites a Él. Hay una escritora que dice que nosotros debemos entregarnos enteramente a nuestro Dios. Enteramente es todo. Cada día nuestra vida de consagración es diaria, hermanos. Hoy debo consagrarme a Dios. Mañana debo volver a consagrarme a Dios. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. Yo puedo decir hoy, mañana voy a hacer eso. Mentira, hermano. Mañana no va a salir como tú lo has planeado hoy en día. Tal vez ese mañana nunca llegará a tu vida. Es por eso que la Biblia dice, temprano yo busqué al Señor. Dios quiere volverse a ti. Dios quiere estar contigo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿tú deseas estar con Dios? ¿Tú quieres que Dios esté contigo? ¿Tú quieres que Dios forme parte de cada plan que tú tengas en tu vida? Permíteselo. Permite que Dios entre en tu vida. Dale esa oportunidad a Dios de que abra las puertas que tú no puedes abrir. Dale esa oportunidad a Dios de que cierre los vicios que tú no puedes abandonar. Dale la oportunidad a Dios en toda tu vida. Y Él estará deseoso de hacer de tu vida grandes cosas que tú aún no conoces. Es por eso que Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y haré cosas grandes que aún tú no conoces. Pero debes poner las cosas en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos del Señor. Y Zacarías fue y le habló al pueblo diciendo, volveos a mí, dice Jehová, y yo os volveré a ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy en día. Yo quiero hacerte un llamado en esta hora. Yo quiero hacerte un llamado, yo quiero hacerte una invitación. Yo no sé qué vida tú estás llevando hoy en día. Yo no sé cuál es el sufrimiento que estás padeciendo hoy en día. Tal vez una enfermedad terminal está destruyendo tus órganos. Tal vez esta pandemia, el COVID-19, te tiene golpeado o tiene un ser querido tuyo golpeado. Tal vez tu vecino está entre la vida y la muerte. Tal vez a través de esta pandemia no tengas qué comer, te has sentido solo, te has sentido abandonado, ni siquiera tus seres queridos te van a visitar, ni tu pastor de iglesia te va a visitar. ¿Sabes qué? Tal vez para el hombre no haya solución. Tal vez para el hombre haya imposibles. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir en esta mañana, en esta hora, de que para lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Entrégate al Señor. Busca al Señor. Ve a Él. Entrégate. Clama a Él. Confiésale a Dios tus necesidades. Dile a Dios lo que te está pasando. Y Dios escuchará tu oración. Dios escuchará tu clamor. Dios está dispuesto a obrar grandemente en tu vida. Dios está dispuesto a quitar esa enfermedad que te está destruyendo. Está dispuesto a quitarla de tu vida. Dios está dispuesto a enviar, si es posible, a cuervos para que te alimentes como lo hizo con Elías. Pero es necesario clamar a Dios. Es necesario buscar a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Si en esta mañana tú estás dispuesto a decidir por Dios, allí donde tú estás, ya tal vez estés en la sala de tu hogar,
Tal vez estés en el cuarto, en tu cuarto o en la cocina. Tal vez estás en tu trabajo o debajo de un árbol, donde quiera que tú estés allí. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a clamar a Dios para que sea Dios quien tome el control de nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, bendito Señor Jesucristo, gracias porque tú has enviado a tu Santo Espíritu, el cual hay una promesa en tu palabra que dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos, porque tu palabra dice, joven fui y envejecí, pero no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Dios, por todas tus promesas que se encuentran en tu palabra. Gracias, Dios, por este aire que en medio de tanta contaminación que inclusive el hombre nosotros hemos causado, aún podemos respirar aire. Gracias, oh Señor, por la luz que nos das en este día. Gracias, oh Padre, especialmente por cada uno de estas personas que en este momento están escuchando esta oración. Que allí donde se encuentren, tu Santo Espíritu puede estar con ellos. Consuela, oh Dios, a los quebrantados de salud. Consuela a Dios a los necesitados de alimento. Consuela a Dios a los que están tristes porque un ser querido está en un hospital. Consuela, oh Padre, a las personas que necesitan de consuelo. Bendice a nuestros familiares. Bendice nuestro hogar, nuestro trabajo. Bendice nuestros alimentos. Y a los que no lo tienen, Señor, provee, oh Padre Santo. Bendice a nuestros vecinos. Y ayúdanos, Señor, a ver la luz en medio de la oscuridad. Y esa luz es Cristo Jesús. Oh Padre Santo, clamamos en esta hora, porque sabemos y reconocemos de que no hay nadie en este mundo en el cual podamos ir, solamente a ti, oh Dios. Gracias infinitamente porque tú viste de que tus hijos en este mundo estaban perdidos, vivían alejados de Dios y vivían sin esperanza en este mundo. Pero tú supliste la necesidad enviando a tu Hijo al morir en la cruz del Calvario, pero resucitó con poder y hay victoria y esperanza y vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, porque no estamos solos. Y ayúdanos a reconocer y aceptar de que en medio de las adversidades que el enemigo de las almas presente cada día, también hay luz nueva a través de Cristo y hay esperanza, Señor. Gracias, oh Padre, por tu amor, por tu misericordia. Sé con cada uno de los que nos escuchan en esta hora. Bendícenos, cuídanos. Gracias por todo. Sé con cada uno y ayúdanos a atravesar cada día en las manos de Cristo Jesús. Lo pedimos y lo suplicamos, oh Padre, no porque haya méritos en nuestras vidas, no porque seamos mejores que los demás, sino por la sangre que fue